Hay un sol detrás del sol, hay un Dios detrás de Dios, hay un mar bajo del mar, hay un tiempo en espiral. Una voz bajo la voz, un reloj bajo el reloj, un azul bajo el azul, una luz bajo la luz. Es la hora del tiempo. 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 Una piel bajo mi piel, una sed bajo la sed, un amor bajo el dolor, un dolor bajo el amor. Hay un sol detrás del sol, hay un rey detrás del rey, hay un mí detrás de mí, hay un sí detrás de sí. Es la hora del tiempo. Es la hora del tiempo. Es la hora del tiempo. Es la hora del Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Museo del Ocio. Yo soy Ángel Conto y nuevamente nos encontramos a través de Bull Terrier FM. Y bueno, hoy tenemos un gran programa en el cual vamos a hablar acerca de el tiempo. Y a propósito de la canción con la que abrimos el programa de hoy, que se llama Es la hora del tiempo, pues bueno, tenemos dos invitados que se dedican a contar historias a través de lo que pasa una sola vez y que se queda ahí capturado gracias a la luz y a la química y a que el arte de la fotografía pues es como la única o de las pocas evidencias que tenemos de que alguna vez fuimos de una forma y cómo vamos cambiando en el tiempo. Hoy nos acompañan Joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, gestora cultural, investigadora, y también Armando Cristeto, fotógrafo, docente, una institución de la fotografía, la Wikipedia de la fotografía, y bueno, también un pionero de la defensa de los derechos de las minorías sexuales, que a través justamente de su trabajo ha pugnado
por los derechos. Pero bueno, ya vamos a hablar más a fondo de eso. Gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación, Ángel. Encantada de estar acá. Qué gusto, el gusto es nuestro. Y bueno, llevamos ya varios museos del ocio. Visiten las redes sociales, las plataformas de Bull Terrier FM, ahí pueden encontrar todos nuestros episodios. También estamos en Spotify, Museo del Ocio. Y creo que no habíamos tenido todavía a personajes que tengan que ver con el arte de la fotografía. Así que me gustaría primero preguntarles qué significa la fotografía para ustedes. ¿Es una forma de saber si cada minuto vale lo mismo? Hay una canción de Julieta Venegas que me gusta mucho que dice eso, que la imagen es una forma de saber si cada minuto vale lo mismo. ¿Qué opinan? Yo pienso que sí, me gusta, no había escuchado esa expresión de esa canción, pero me gusta. O sea, para mí te diría que la imagen fotográfica o la fotografía es una huella. Así en ese sentido sería como una suerte de registro. Yo creo que tiene dos vías. Diría, una es como registro o como documentación de esto ha sido. Entonces tenemos posibilidad de comparar, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Pero también es una posibilidad de inventar, ¿no? De algo que quizá no estamos documentando en el sentido de pasó ante mis ojos así como fidedignamente, sino la posibilidad de expresar algo que imaginamos. Así que creo que es una herramienta o una forma de expresión. ¿Y para ti, Armando? Mira, bueno, la fotografía se inscribe en aquella obsesión que tiene el humano, muy de pirámide de Maslow, de querer trascender, de querer permanecer, de querer seguir aquí en esta tierra. Por eso, bueno, es ¿cómo se llama? Muy antigua la idea de plasmar eso. En letras se pudo mucho más rápido. En imágenes, como con ese sustrato de lo vivido, ese sustrato de lo real, entre comillas, se intentó mucho y bueno, finalmente de una manera ya metodológica y sistemática, hace 180 años, hace unos días celebramos los 185 de la presentación del daguerrotipo en París y a partir de ahí, bueno, se ha vuelto algo inevitable, algo imprescindible en la vida humana, que hay que recordar que la producción de ese primer registro de lo vivido, de lo vivencial, y también de muchas cosas, como acaba de decir Joan, plasmada de una manera un tanto fantasiosa, pero que se quedó ahí palpable en un pedacito, es la raíz de lo digital. De todas las posibilidades digitales que son infinitas ahorita, es la raíz. Entonces, algo inevitable. ¿Sabes algo? A mí no me gusta este momento de mi vida, tengo 66, de filosofar mucho de la imagen. La disfruto mucho cuando alguien filosofa, pero cuando yo digo algo, digo, no, es que ya todo está dicho, es mejor verlo y hacerlo. ¿Y a ti qué fotografía te gusta más? Cuando pienso en todo lo que has hecho en torno al registro del movimiento LGBT, por ejemplo, hay muchas imágenes que se han construido a partir de la ficción, pero hay muchas otras que también son documentales. ¿Dónde te gusta más? ¿O esas ficciones son documentales que fueron momentos que pensamos que fueron creados ex profeso, pero que en realidad no, que ibas pasando por ahí? ¿Cómo ha sido tu...? A ver, híjole, son muchas consideraciones para contestarlas rápido. Voy a hacer muy breve para que después sigamos. Venga. A mí me gusta mucho lo que acabamos de decir ya, ese sustrato documental de lo preexistente de la fotografía. Eso me seduce por completo. Pero eso también, por ejemplo, puede ayudarnos como decimos, a la creación de ciertos mundos, que en el momento que los creamos y los ponemos ahí para que mucha gente los vea, ya estamos haciendo una realidad alterna. Algo que puntualizo yo mucho, que la fotografía pareciera, y más la fotografía antigua, que es generación espontánea. No, jamás, nunca. Esa es la visión, la decisión y la necedad y la obsesión de alguien, ya sea en un momento específico o sea durante toda su vida. Larga vida. Entonces, contestando específicamente tu pregunta, yo me califico eminentemente como fotógrafo documental,
con aquello de la preexistencia que sucede y que yo la acomodo, ahí viene algo interesante. Pero ojo, disfruto mucho la fotografía fabricada, incluso lo que fabricada, construida, como se ha dado a llamar, y que yo tengo algunas muestras de ello también. Si quieres, pues hablamos, pero lo adelanto a que la serie del condón es absolutamente previsualizada y construida, ¿no? Pero también vamos a asuntos ontológicos, que eso es lo que hace rato se me cuatrapeó. Ontológicos de que toda la fotografía documental finalmente está un tanto manejada, no quiero decir manipulada, pero manejada y sectorializada por el ojo del fotógrafo-fotógrafa, quien lo haga, ¿no? Entonces, sin duda, yo sí desde el primer momento dirijo un poquito, pero recordando aquello de que es un mentor muy importante en mi vida, Luis Carlos Bernal, no es lo mismo que tú construyas todo a que de lo existente hagas una pequeña modificación, si se vale la palabra, de voltea un poquito para acá, voltea un poquito para allá, camina un poquito para allá. Entonces yo hago eso, a cosas existentes, pero sí en un momento dado, con la cámara, incluso sin decir palabra, con la cámara hasta hoy mismo con el celular es muy palpable cada minuto, cada persona, que cuando están frente a un dispositivo ya toman otra actitud, como su mejor actitud, digámoslo así, su mejor ángulo. Qué interesante, ya nos contarás más adelante acerca del condón. Ajá. Creo que justo a eso me refería yo cuando hablo de esa ficción o de esa preexistencia que ya nos explicabas y que con una conducción se convierte en algo que se va construyendo, ¿no? Porque también, digo, al final es una parte de lo que está viendo el fotógrafo, un ángulo, y no estamos viendo otras partes. Y también creo que hay una construcción cuando lo vemos y nos preguntamos qué hay ahí y qué no hay. Que no hay ahí también. Tú, Joan, sé que has hecho mucho trabajo de investigación y que te has decantado también por la curaduría. ¿A ti cuáles digamos, categorías de la fotografía, de la imagen, te gustan más? La construcción de la que ya nos explicaba Armando, lo documental, el retrato. Yo te diría que, o sea, me gustan ambas. En realidad creo que una tengo en términos de preferencias de imágenes, por aquellas que tienen una relación más imagen-texto y que no son tan pues, figurativas o evidentes, sino que algo ahí me sugiere y no alcanzo a entender bien qué es, y entonces me detengo más como a encontrarle. Porque soy como alguien como que me gusta más las fotos como de detalles, de cerca, entonces, pero depende. La verdad es que no tengo una preferencia. Creo que las documentales, a propósito de lo que decía hace un momento Armando, o sea, al final podemos decir que todo es documental. Lo que me interesa decir es que detrás de la cámara hay siempre un ojo, documental o no, y eso es una subjetividad y es una forma de entender y posicionarse frente al mundo. Y creo que de una forma te dejas sorprender por lo que se aparece frente a ti mientras sales, ¿no? Y lo otro es hacer que suceda si no está ahí para proponer una idea, que sería quizá algo de la foto que nos va a contar más adelante Armando, ¿no? Pero en sí te diría que lo que a mí me interesa es todo aquello que sugiere la relación imagen-texto en cuanto no es... o sea, no hay una visibilidad sugerida, porque me atrapa más bien o me seduce lo invisible, ¿no? Lo que está oculto. ¿Te seduce también el creador? Leía que, bueno, uno de los ejes de la investigación que has realizado tiene que ver con el fotógrafo o la fotógrafa. Sí, pero uno muy específico, que es un fotógrafo ciego. Okay. En ese sentido, esa condición de no ver, de fotografiar sin poder ver, me ha llevado a indagar sobre lo que yo llamo deseo de imagen. En una reflexión de que de que no fotografiamos por lo que vemos, es decir, por la experiencia ocular, ¿no? Entonces, sino que hay algo más que eso que decía Armando, esas palabras muy bonitas, hay una obsesión, hay una fascinación que nos atrae hacia cierto tema que no tengo que ver porque viene desde otro lugar. Entonces, mi investigación en realidad se centra en el deseo de imagen, o otra forma de llamarlo sería, retomando un concepto de Roland Barthes, el punctum del acto fotográfico. O sea, es decir, hay algo que nos hace apretar el obturador. Y ese algo es lo que me interesa, de cualquier fotógrafo o fotógrafa. Me encanta ese fraseo, el deseo de la imagen. Uh-huh. ¿Y qué les hizo desear caminar
por la historia de la fotografía. ¿Cómo fueron tus inicios, Armando? Mira, yo no se puede contemplar mi vida, yo no puedo contemplar mi vida, y además es algo que no es estrictamente privado. Yo soy el tercer hijo de 4, y el único varón de mis hermanos era el que estaba arriba de mí, digamos, bueno, había nacido antes que yo, que era 3 años mayor que yo, Adolfo Patiño Torres, y que después él se puso adolfotógrafo en la primera parte de su carrera. Entonces, él tuvo una vocación muy, muy temprana, muy temprana. Recordaba a mi mamá, varios detalles, que él decía, yo quiero ser fotógrafo. Entonces, él ya a los 10, 11 años ya traía una cámara en la mano y nunca la abandonó, la cámara. Entonces, pues yo estuve ahí cerca. Yo estaba presenciando todo y les decía que en la primera parte de la carrera de Adolfo, que él empezó de adolescente, yo era su flamante asistente, así me defino. Entonces yo lo asistía. O sea, eran otros momentos de película, de un flash enorme y demás, de arreglar anotaciones y demás cosas. Entonces, bueno, yo estuve inmerso en la fotografía y recuerdo que en un él era un hombre incansable, infatigable, era un guerrero de todo, de la cultura, que cuando se inauguró el Archivo Fotográfico Casasola, allá en Pachuca Hidalgo, hoy Fototeca Nacional de Lina, él estaba literalmente en cajas todos. Y entonces él fue con el primer director y le tocó puerta, dijo, yo quiero poner una exposición aquí. Y el otro dijo, bueno, apenas si esto se está instalando, hay unas cuantas mamparas y esta luz y todo, dijo, no importa, así lo aprovechamos. Entonces organizó una exposición en 1977 y que conocimos a Monsiváis ambos en el 74 y siempre nos acercamos a Monsiváis en muchos asuntos. Entonces Adolfo se acerca a Monsiváis, le da forma a esta exposición y se llamó, Monsiváis la tituló México a través de los flashes, que era un recorrido por unos 50 años de la fotografía mexicana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando está la invitación, el penúltimo nombre de los 25 nombres era Armando Cristeto. Cristeto es mi segundo nombre. Entonces él simplemente me puso así, Armando Cristeto. Entonces yo me sorprendí mucho. Fue así como una sorpresa, una confusión. Y entonces le digo, estoy aquí yo, me pusiste aquí. Yo de verdad no atinaba. Entonces estas son las palabras de Adolfo y con estas me quedo, hasta ahí me quedo. Y tú preguntas, dice, mira my brother, él siempre me dijo my brother. Mira my brother, tú eres mejor fotógrafo que muchos que ya andan por ahí exhibiendo y hasta ganando algunos premios. Ya es tiempo de que te lo tomes en serio. Esto fue en junio del 77 y estoy aquí ahora en septiembre del 2024. ¡Qué maravilla! Hay que conocer, ahora que lo traes a colación también, el trabajo de Adolfotógrafo, ¿no? Icónico, importante, con una fuerza que hay que conocer. Y qué bonito. ¿Qué edad tenías en ese momento? 19 años. 19 años. Pues son cosas que te marcan y para muestra que ha pasado casi 50 años, ¿no? Casi 50 años. Casi 50 años desde eso. ¿Y tú, Joan, cómo empezaste a caminar en la fotografía? Pues más o menos a esa edad, a los 18, 19. En realidad, porque yo estaba en clases de pintura, dibujo, y más bien sentí que no era lo suficientemente creativa para esa técnica y que la cámara, pues si lo resolvía todo iba a ser mucho más básico. Y después descubrí que pues, también se necesitaba creatividad. Pero bueno, eso me lleva a la foto y me inicié con una fotoperiodista y documentalista, Araceli Herrera, de las primeras fotógrafas justo de Proceso, en la Casa de la Cultura de Jesús Reyes Heroles, ¿no? Desde hacer los químicos, ahí íbamos a la farmacia París y hacer todo. Muy bonito, la experiencia del cuarto oscuro. Y ya de ahí me quedé, digamos, ya después estudié comunicación, entonces fue una forma más profesional de estar en la foto. Y después sí estudié la carrera en la Escuela Activa de Fotografía. Me dediqué un ratito a hacer fotografía escénica para la compañía de teatro Los Endebles, algunas cosas con Lorena Alcaraz para Limba y para la FUNAM. Y después mi camino me llevó al Centro de la Imagen y cuando entré ahí me llevé más bien a estar alrededor de las imágenes, haciéndolas circular, haciéndolas pensar y dejé la cámara. Sí.
Oye, qué interesante. Me gusta que mencionaste a Los Endebles, que es una compañía de teatro muy importante que dirige Boris Sherman. Sherman. Y quería preguntarte, ¿ese fue uno de tus primeros trabajos profesionales como fotógrafa? Es correcto. De hecho, la foto Wow. de Boris Sherman como Bashir Lazar creo que sigue siendo la mía. Ah, sí. Sí. Acaba de tener temporada en el Helénico. ¿Es la misma foto? Claro, pienso te vi que en los está ahí créditos. en Sí, sí, el- sí. sí, mira, o sea, la siguen usando. yo pensé que era una producción reciente esa fotografía. Es desde, De los 2010. sí, los 15 años que tiene presentando Boris esta obra. Mira, sigue siendo mi foto. Esa soy yo. Wow. ¿Y recuerdas exactamente cuál fue ese primer trabajo profesional como fotógrafa que hiciste? Pues voy a tomar profesional como remunerado. Pues Bueno, remunerado, ese. vamos a decirlo. Vamos a decir Ajá. ese, porque Ese. además fue muy, muy azaroso, porque en realidad yo fui a ver una obra de teatro que me invitó una amiga, llevaba una cámara de mi papá y tomé fotos como por el gusto y de pronto se las compartí porque me gustaron y de ahí me invitaron a ser la fotógrafa de la compañía y fue muy feliz como un par de años haciendo el Wow. registro. Qué buena historia. Y yo creo que ese fue de los primeros, por no decir que el uno, bueno, con Lorena Alcaraz, porque me estuve como 4 años haciendo eso, registro escénico y ya. Ya después lo hice como por gusto, así como lo que hago en Instagram es lo que hago de foto, porque yo sí creo que el aparato en cierta forma no importa, porque lo que importa es el contenido. Ajá. Entonces uso mi teléfono. Buenísimo. Bueno, pues ya vamos a hablar ahora del centro de la imagen y del condón, pero vamos primero antes con una canción. Estamos en Museo del Ocio a través de Bull Terrier FM. Vamos y regresamos. Thank you, thank you, thank you. And for my latest basket of cheers, here it goes, baby. Thank you, thank you, thank you. And for my latest basket of cheers. Ya estamos de regreso en Museo del Ocio. Estamos platicando de la imagen con dos personas que llevan bastante tiempo trabajando en torno a la fotografía. Joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, una institución de la Secretaría de Cultura que se encarga justamente de la difusión y la preservación de la historiografía de la imagen en México y de, bueno, pues mucho trabajo que ya nos va a contar ahorita Joan sobre eso. Y con Armando Cristeto, fotógrafo,
la Wikipedia de la fotografía mexicana. Me gusta ese apodo. Y íbamos a hablar ahora acerca de proyectos, del Condón. Hace rato mencionabas este proyecto fotográfico muy importante. ¿Cómo surge? Decías que muchas veces llegas y está la fotografía que documenta un momento específico de lo que está pasando, pero también la construcción de imágenes a partir de algo que a lo mejor ya existe, pero que trabajas en ello. ¿Cómo fue que llegaste a ese proyecto? Voy a contar rápidamente. Y yo, como todo el mundo, tenía una cámara y tomaba lo que yo veía. Y, fíjate que nunca fui un fotógrafo muy familiar. El fotógrafo familiar era mi hermano. Entonces yo no tomaba como fotos de la familia, pero sí tomaba algo de los amigos y todo. Y entonces cuando Adolfo me invita a esa primera exposición, es que de repente yo tenía mucho en mente una exposición que había sucedido en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, ahí en el campus de la UNAM. Yo soy médico por la UNAM. Yo estaba estudiando mis primeros semestres de medicina y había visto varias veces la exposición esta exposición que era arte conceptual argentino, que era ante todo de muy objetual. Pero a mí me había gustado mucho esas construcciones y esas como miradas paralelas, digámoslo así, estas miradas alternas. Entonces, de repente, mis primeras imágenes, no las primeras que exhibí, pero sí, de repente yo hacía señalizaciones muy poco conocidas, hacía un montaje visual. Y al año siguiente hago yo esto del Condón. Uno de los fotógrafos que más admiro, mexicanos, y ante todo la parte del desnudo que hizo como una propuesta personal, es Aníbal Angulo. Aníbal todavía vive, Aníbal ahorita está en sus 80 años, él es de Baja California, de La Paz, Baja California, pero vivió sus buenos 25, 30 años en la Ciudad de México. Él era un fotógrafo infaltable, verdaderamente, era el fotógrafo mexicano más conocido en la República Mexicana. ¿Por qué el fotógrafo más conocido? Porque era el fotógrafo que contrataba para la revista de desnudo femenino particularmente. Y revistas que tenían una circulación, unos tirajes impresionantes de revista, y de repente hacen una apuesta, Guillermo Mendizábal, que también por aquí, en la Colonia del Valle tenía su oficina, hace una apuesta que se llamó la revista Eros. Y era una apuesta muy importante entre el año 75 y 78 de poner un portafolio de desnudo femenino, un portafolio de desnudo masculino y un portafolio de desnudo de pareja, hombre-mujer. Ojo, ese trabajo de Aníbal era un trabajo comercial, editorial, muy bueno, muy digno. Y era impresionante el adentramiento que tenía esas fotografías. O sea, había muy buenas plumas, pero nadie se acordaba a las plumas o nadie leía. Iban sobre las fotos de Aníbal Angulo. Pero ojo, y a lo que vamos, Aníbal Angulo paralelamente tenía un trabajo de desnudo extraordinario, que el Centro de la Imagen tiene algunas piezas, que era, por ejemplo, fotografiar también muchos desnudos de pareja, pero utilizar esos negativos, se utilizó esos negativos que de repente había tenido su génesis como un proyecto editorial, un proyecto de revista, y de repente en blanco y negro, en papel blanco y negro, montan la ampliadora. Para los muy jóvenes, creo que sí ubican, que la ampliadora era un objeto como onda ampliadora, como un proyector que ponía los negativos y ponía su página de papel. Y de repente ese negativo lo movía múltiples veces, o montaba otro negativo y otro negativo y otro negativo, y todo eso lo imprimía en una sola imagen de papel. Entonces eran desnudos muy dinámicos. Eran unos desnudos así de un masacote, de una madeja corporal, que obviamente veías en una observación, un poco lo que decía Joan, en una segunda observación veías que aquí había una pierna, pero aquí también había otra pierna, y aquí había un rostro y otro rostro y otro rostro, y además él lo complementaba con viradores o con acuarelas. Entonces él dibujaba y los pigmentaba y todo. Hizo 2 o 3 exposiciones de estas. Una que era de 80, 100 piezas, el Salón de la Plástica Mexicana en el año 77. Y además, a mí era un desnudo que todavía hoy día que me cautiva y me sigue sorprendiendo y me sigue encantando. Y cuando decía, esto es lo que debe de ser el trabajo del cuerpo en la fotografía mexicana, las nuevas formas del desnudo. Porque había unos colegas de mi generación, que éramos la generación que le seguía, que éramos 20 años, que hacían un desnudo escultórico, un desnudo así como una cosa como
plagiada las esculturas, todo absolutamente anodino, aburrido, trascendido y todo. No digo nombres, pero hay muchos fotógrafos mexicanos importantes que todavía viven por ahí, que todavía insistiendo en ese desnudo. Dije, yo no voy a hacer esa clase de desnudo. Soy un hombre de 19, 20 años, este desnudo lo han hecho desde el siglo XIX, pues. Entonces realmente dije, tengo que hacer algo y algo que no se pareciera a Aníbal. Ojo, eso lo aprendí muy bien, que debes de partir de tus admirados, pero no debes de hacer una glosa o no debes de hacer un clon de ellos. Entonces, y ya casi termino, para que sigamos. Entonces, a mí el desnudo, yo no había hecho desnudo, había hecho un desnudo, algo así como ejercicio. Todo esto fue absolutamente prefabricado, absolutamente reflexionado. Ojo, fue en el 78 cuando hice el desnudo. Hice dos variantes, 78 y 79. Y entonces yo era, como lo dije, y ahí está un poco la clave, estudiante de medicina. Entonces a mí me tenía que enguantar y todo ese rito que me llamaba la atención. Pero ojo, a mí como fetiche sexual me interesaba el condón. Entonces esa fotografía está compuesta, esa obra está compuesta de 2 tomas. Para los que no la han visto, y bueno, la voy a escribir, se describe rápido. Está el modelo poniéndose como los guantes, acomodándose los guantes. Es una foto, primero la de arriba es una fotografía horizontal, que está acomodando los guantes, y la fotografía de abajo se está poniendo, con los guantes ya, de látex, se está poniendo el condón. Entonces hay una forma de linealidad del cuerpo, que es todo un cuerpo, pero de repente son 3, 4 manos, ¿no? También yo estaba muy imbuido en aquel momento en la filosofía hindú. Y me llamaba mucho la atención eso de Vishnu y Krishna y todo, y con los múltiples manos. Entonces, esos fueron los puntos de referencia. Y ojo, tengo que decir, quizás tú me lo vas a preguntar, esta imagen la hice 78 y 79. 2, 3 años después, París, el Instituto Pasteur, Luc Montagnier y su grupo de científicos descubren, entre comillas, pero es realmente la descripción, de un virus que estaba haciendo una calamidad y que todavía sigue siendo una calamidad en la raza humana, que era el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, el destino de esa imagen ha sido que la hice yo como un proselitismo para el uso del condón y que era en contra del VIH y en pro de la no infección. No, ojo, les digo que no me molesta a mí la etiqueta que se le pusieron, pero a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado como un desnudo de investigación, que el VIH jamás hubiera existido sobre la faz de la Tierra, que hubiera matado a tantos millones de personas como ha matado, que mató a la mayoría de mi primer núcleo de amigos, de setenteros, ochenteros, que se quedara como una investigación de desnudo. Pero bueno, ahora ya tiene eso. Y la gente es en automático. Creen que la hice a partir del advenimiento del VIH. Cuando fue precursora de algún... De una manera, la otra palabra que se utiliza mucho es premonitoria. Premonitoria, lo que La va a decir. palabra que se le colgó desde una manera, desde un tiempo muy temprano, 81, 82, fue premonitoria. ¿Y qué recibimiento tuvo esta propuesta en ese contexto que nos contabas de Muy bien. desnudos aburridos? Muy bien, ¿sabes? Incluso algo que a mí me gusta mucho fue mi participación, y la eligieron, por supuesto, en la segunda Bienal de Gráfica 79 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hay que recordar que era el máximo organismo rector. Tuvieron que pasar décadas para que existiera Conaculta y más décadas para que existiera la Secretaría de Cultura. Entonces se exhibió en la Galería del Auditorio Nacional, que era el recinto que mostraba los diferentes salones del INBA, que hay que mencionar que el único que pervive y sobrevive de aquello, mucho, de gráfica, de escultura, de espacios alternativos, le hace instalación, es el de fotografía, el único que vive, curiosamente, y por la necesidad de los fotógrafos y con el apoyo de los gestores culturales y de Conaculta. Entonces fue muy bien recibida la imagen, está en el catálogo y todo el asunto, nunca he tenido un problema, nunca he tenido una censura yo. Y lo que pasa que sí, se me comenzó a mí a colgar, que ese es otro tema muy importante, el de fotógrafo gay. Y que por ser fotógrafo gay durante 20 o 30 años estuve excluido abiertamente de muchas exposiciones mexicanas y latinoamericanas. Se tenía que decir y se dijo. Uh-huh. Pero hoy en día son otros tiempos y bueno, ¿qué cantidad de exposiciones... ¿En qué cantidad de exposiciones has participado, Armando, en los últimos años? Yo creo que en la última década ha sido recurrente en el Museo de Arte Moderno, en el propio Centro de la Imagen, en muchos espacios En el MOAC. que tardaron en abrirse, en el MOAC, por ejemplo,
pero que finalmente llegaron estas imágenes y qué gusto que así sea. Y también qué gusto que nos acompañe hoy la directora del Centro de la Imagen, porque también su historia con el Centro de la Imagen data de algunos años. Sé que empezaste como coordinadora del programa del programa educativo, ¿no? De hecho, un poco antes. Un De poco hecho, antes. tengo la mitad de la vida del centro en ese vínculo, porque yo empecé a colaborar en 2009 en algo muy específico del acervo fotográfico. En 2010 hice una investigación sobre educación fotográfica que me encomendó Alejandro Castellanos, que entonces era director, y en 2011 entró al programa educativo del Centro de Imagen, pero mi historia profesional es del 2009, así que la mitad de la vida del centro. La mitad de la vida del Centro de la Imagen. Sí, estaba Oye, ahí. y en 2016, La mía. y de la tuya también, en 2016 se presentó esta exposición que curaste tú sobre ENIAC Martínez. Sí. Cuéntanos acerca de ese proyecto. Pues fue una serie que trabajó Eniac Martínez sobre el agua y los ríos en México, de varios años, ahora no me acuerdo cuánto tiempo estuvo él documentando de distintas partes del país, de norte a sur. Me acuerdo que era un proyecto que tenía pues mucho tiempo el Centro de Imagen intentando sacar, porque además fue como algo que se quedó entre un cambio de administración y otra. Y pues ENIAC me confió, me acuerdo que revisé como unas 16,000 imágenes de su archivo que había reunido y planteamos pues distintas, bueno, ya al revisar el material, pues la forma en que la humanidad se relaciona con los ríos y la forma en la que, en términos de oposición de poder, ¿no? O sea, a veces el hombre o la humanidad queriendo dominar al agua o a la naturaleza en sí, pero en este caso al agua, y viceversa, como cuando la fuerza del agua en realidad se vuelve desastrosa y se impone sobre la humanidad, ¿no? En términos de desastres, tsunamis o ese tipo de situaciones naturales, ¿no? Entonces la exposición estaba articulada desde ese lugar, como las formas de relación entre estas dos, vamos a decir, entidades, en una dinámica a veces de igual a igual y otras, una se impone sobre la otra, ¿no? Y fue mi primera curaduría. Ríos se llamaba. Ríos, sí. Oye, y de ahí, bueno, pues pasaron algunos años. Seguiste construyendo esta historia, relación con el Centro de la Imagen y llegas a la dirección. ¿Qué pensaste cuando te propusieron ser la directora del Centro de la Imagen? Pues fue una oportunidad muy linda porque yo había estado 2 años, cuando llegó la propuesta, 2 años antes estuve fuera trabajando en un proyecto en la UNAM con Julieta Jiménez Cacho, de hecho que también es un personaje importante en la fotografía en México. Entonces, para mí como que, o sea, pues yo había dejado el centro pensando que pues yo ya había llegado lo más lejos que podía llegar, ¿no? Que en la dirección pues son decisiones que atienden a distintas decisiones, en fin. Y pues cuando se da esa oportunidad dije, pues la verdad es que sentí que era algo que podía hacer, porque un lugar que conocía desde mucho tiempo atrás, desde muy abajo, digamos, desde sus entrañas y cómo funcionan sus procesos, y que a la vez, pues, si bien o sea, la gestión cultural es de lo que digo, eso me dedico profesionalmente, también tengo un gusto y una pasión por la fotografía, entonces de forma paralela yo también estuve haciendo proyectos. Me siento parte de la comunidad fotográfica, pues partícipe haciendo propuestas expositivas, entonces tenía de alguna forma también ya ciertos vínculos por el mismo trabajo que había hecho en el Centro de la Imagen, entonces sentí que era como una oportunidad valiosa de poder cuidar desde otro lugar ese lugar al que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Y que conocía de alguna forma bastante bien en su operatividad. En el camino pues descubres que claro, pues a esos niveles hay otras cosas que aprender y ha sido una experiencia valiosísima de poder también proponer algo para la comunidad fotográfica desde ese lugar, ¿no? Que es pues emblemático y fundamental. ¿Y a qué retos te has enfrentado en este tiempo que llevas al frente de una institución que acaba de celebrar sus 30 años, que justamente Alejandro Castellanos curó una exposición impresionante en torno a este aniversario número 30? Sí, pues interesante. Tengo 4 años y medio al frente, o sea, llegué literal en la pandemia. Entonces me ha tocado un periodo bastante particular,
porque la mitad de mi gestión estuve básicamente en línea. Entonces, como recuperar la presencia fue bien a partir de 2021 y de ahí empezar a recuperar las actividades presenciales. Pero a la vez, y justo lo platicábamos en la mañana con colegas del centro, digo, guardadas, por supuesto que nadie esperaba vivir una situación así, dentro de todo, obtuvimos cosas buenas. Por ejemplo, nos tocó echar a andar toda la oferta educativa en línea del Centro de la Imagen. No tenía realmente, o sea, pues operaba desde la Ciudad de México y todos sus esfuerzos fuera de la Ciudadela, pues eran presenciales con los estados, ¿no? Entonces, en realidad, en el caso del Centro de la Imagen, la oferta en línea no quedó solo por la pandemia, llegó para quedarse, porque ha sido la forma a un costo muy económico, digamos, de poder llegar fuera de la Ciudad de México, porque si bien el Centro de la Imagen es un espacio que opera en la Ciudad de México y con un presupuesto local, la expectativa de la comunidad fotográfica es que sea un centro nacional. Entonces yo siento que había pues mucha demanda de los estados y sí ganas, pero mucha complicación de resolverlo. Y la cuestión en línea nos lo facilitó. Hemos podido tener programas específicos para los estados. De eso me siento muy entusiasmada, porque sí realmente hay una oferta específica para los estados. Yo concluí a propósito de la Bienal de Fotografía, que es este certamen que comentaba Armando, el más longevo y más importante del país. Pues había también siempre, históricamente, como una suerte de reclamo de que siempre queden personas de la Ciudad de México y en su momento que la mayoría hombres. Y yo me puse a revisar datos, que bueno, a ver, si quitamos Ciudad de México, ¿de qué estados participan más? Monterrey, Oaxaca, Jalisco, y dije, ok, puede haber cierto defecto de mirada institucional, pero esto es más bien de infraestructura cultural, no es solo del centro. Y de ahí la apuesta fue fortalecer la producción de los estados con oferta formativa, en línea principalmente, y con vínculos en los estados que hemos estado recuperando. Eso por un lado. Entonces, esa fue una ventaja de la pandemia, y la otra es que, bueno, pues estábamos en casa y nos pudimos dedicar tiempo a analizar como planear, analizar, reajustar, y tuvo sus ventajas también. Por ejemplo, pudimos dedicarnos a echar a andar el repositorio en línea de la colección fotográfica en alianza con Mexicana, este programa de Secretaría de Cultura para acervos digitales. Entonces, y bueno, eso en términos de operación. Y otra particularidad a propósito de los 30 años que comentas, y a ver qué piensa Armando, es que también pienso que el Centro de la Imagen está atravesando por un periodo de transición entre la generación que impulsó su creación, que viene en realidad desde finales de los 70s, que es lo bonito y que hace especial este lugar, que deriva de un esfuerzo gremial, porque existe un lugar para la fotografía y es una comunidad que está implicada en su quehacer, que creo que lo hace excepcional. Eso no sucede en ningún otro museo, ¿no? Pero a su vez también es un lugar que tiene que, como yo lo digo, y como cualquier iniciativa cultural, ser pertinente y relevante a su presente. Entonces el reto ha sido también vincularse con una generación más joven, que eventualmente será la que va a tener que, como quienes impulsaron ese lugar, pues sostenerlo. Entonces estamos como en esa transición, y creo que dentro de todo, ser una mujer de 40 que conoce la historia, porque entre mis primeros trabajos fue estar en el archivo fotográfico Pedro Meyer, pude leer cartas de esa organización civil que impulsó esa generación. Tener ese contexto me permite saber el valor de ese antecedente para poderlo transmitir con las generaciones más jóvenes. Entonces, creo que ese es el reto que enfrenta ahora el centro, como esa transición generacional, para que las más jóvenes se lo apropien de ese lugar. Pues qué importante y qué necesario desde la descentralización que se dio a través de estos programas a distancia, ¿no? Formativos, y también la pertinencia de abrir los espacios a otras visiones, a otras formas de contar la fotografía, a otros formatos, ¿no? A lo que va más allá de lo que ya conocemos y de lo que hay detrás de la historia del propio Centro de la Imagen. Y me parece que ha sido un trabajo muy destacado, porque
Lo he comentado con amigos, con conocidos, con colegas que se dedican a la fotografía y que hablan justamente de esta nueva visión del centro que sí se ha podido palpar, ¿no? Y que de pronto la oportunidad de que te ayuden a darle forma, ¿no? A tu proyecto, ya sea que estés construyendo un libro o una exposición o que estés puliendo, ¿no? Tu propio estilo, pues es una oportunidad que muchas veces no se da en otros espacios y que cuando los centros nacionales de cualquiera de las artes se abren para personas que ya llevan caminando mucho tiempo y que traen proyectos súper armados, pues estamos dejando de lado estas posibilidades de que más personas se incluyan en proyectos de un alcance y de una relevancia que, como lo que contaba Armando hace rato, de lo que le pasó cuando apareció su nombre por primera vez ahí abajo, pues muchas veces esos nombres se nos escapan, ¿no? De muchos espacios y muchas formas, sobre todo, de entender la imagen, ¿no? Que ahora es no solo desde la imagen, desde su concepción de lo físico, ¿no? No solo desde los fierros, desde donde se produce la imagen, sino cómo esa imagen está permeada por la tecnología, por las nuevas narrativas y por las voces que, como también contaba Armando, pues han sido históricamente relegadas, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante, qué bueno, qué gusto, Joan. Ojalá que se sigan abriendo esas posibilidades de crear y de seguir aprendiendo, ¿no? Con las cosas nuevas que están pasando todo el tiempo y que necesitan también que el centro de la imagen les voltee a ver. A mí me encanta, por ejemplo, este proyecto de Pix, que es fantástico. Si ustedes no lo han visitado, bueno, visiten el centro de la imagen, porque también es una institución que está ahí, que en el ámbito de los fotógrafos y las fotógrafas es muy reconocido y bien conocido, pero que necesitamos que también los públicos y que las audiencias lleguen a estos espacios y que conozcan desde su archivo, desde su biblioteca, hasta este cúmulo de nuevos creadores, Sí. de creadores diversos, que tiene que ver con Pix y Sí. que me encanta. Sí, pues muchas gracias por tus palabras. Creo que querría decir dos cosas y a ver qué piensa Armando. Siento que una vocación muy importante del Centro de la Imagen desde su fundación es un espacio formativo. Para mí es un semillero. Ahora su programa principal de formación es el Semillero de Producción Fotográfica, pero en los 90 tenía un programa importantísimo, centenares de talleres. Entonces tiene una misión ahí como de impulso. Entonces siento que hay las trayectorias en su momento que son emergentes, tienen ahí un gran espacio para impulsar. Y por el otro, creo que también insisto en que no hay que perder de vista que el Centro de la Imagen es el espacio público dedicado a la difusión y preservación de la fotografía contemporánea que tomamos como de mediados del siglo XX para acá. Y hago énfasis en iniciativa pública porque no es a gusto o visión como sería en una galería, ¿no? Sino que me parecía que su vocación tenía que dar cuenta de la diversidad de prácticas, es decir, de formas de mirar y de hacer ver con la fotografía en términos de trayectorias, no solo emergentes ni solo consolidadas, formas de hacer foto documental, o experimental, en movimiento, ¿no? Y también en términos geográficos y de identidades. Entonces buscamos un enfoque, yo le llamo interseccional, ¿no? De trayectorias, latitudes prácticas y trayectorias, para que sea eso. Me gusta pensar que para que sea, pues, dar lugar a todas las miradas, ¿no? Posibles para que pues, se quepamos en este mundo y eso es dar a ver, ¿no? A través de la fotografía. Entonces, sí, y PIX es el espacio para impulsar y difundir la producción emergente. Súper. Armando, cuéntanos acerca de Fotoseptiembre. Estamos ya en la antesala de este encuentro bianual, que es quizás el escaparate más importante de la fotografía mexicana. Pero tú tienes los antecedentes y sabes que nos contabas fuera de los micrófonos que las primeras ediciones fueron anuales. Las dos primeras fueron anuales.
¿Sabes? Es que ahorita lo que dijo Joan y temas que tú has mencionado, bueno, yo he estado aquí desde hace 50 años y les digo de tiempo completo, porque ojo, yo no me dediqué a la medicina, yo terminé mi carrera, soy médico, pero no me dediqué a la medicina. Entonces de tiempo completo estoy en esto. Entonces, y por fortuna me ha tocado participar en muchos eventos, en muchas iniciativas. Ahorita yo en lo que mencionaba de Pedro Meyer fue uno de los creadores del Consejo Mexicano de Fotografía, que en esa genealogía de instituciones, de formaciones, de propuestas, es muy importante, es una piedra angular. Entonces no se puede ver la creación del propio Centro de la Imagen y de muchos espacios sin voltear a ver Consejo Mexicano de Fotografía y ya después a personalidades tan importantes como Pablo Ortiz Monasterio, uno de los fundadores de Centro de la Imagen, pero ante todo, y quiero recalcar la presencia, la genialidad, y yo a pocos les otorgo este adjetivo, de Patricia Mendoza. Esta mente con una preclaridad tan grande y con esta visión tan que englobaba todo. Un poco lo que dice Joan, muy cierto. La Patricia Mendoza fue quien le dio la gran forma, un grupo de personas, pero sin duda encabezado por Patricia y el gran dinamismo de Patricia. O sea, hay pocas personalidades dentro del medio fotográfico que tengan un dinamismo mental y físico como Patricia. O sea, y a propósito de Fotoseptiembre y Centro de la Imagen, les voy a comentar algo. Un día que le dije yo a Patricia, en esos momentos muy noventeros, principios de los 2000, le dije, ¿de dónde llegaste hoy? Porque se ve que acaba de llegar, vengo de Grecia. Le dije, ¿fuiste al festival? ¿Un festival de Grecia? Sí. Dice, pero antier estuve en tal festival de Italia, pero fui inicialmente a París Foto. Dice, bueno, en 6, 7 días fui a 6 festivales en 5 países diferentes. Eso no era un asunto tan particular. Eso era la vida de Patricia Mendoza. Entonces, bueno, Patricia Mendoza fue uno de los motores y uno de los artífices de la creación de Fotoseptiembre, que era el primer gran festival fotográfico mexicano que tuviera alcances nacionales. Entonces, es que cobijara a toda la producción fotográfica dentro de la medida de lo posible. Siempre estamos hablando y dentro de la medida de ese tirano asqueroso que es el presupuesto, que definitivamente tenemos que tenerlo en mente y que a mucha gente se le olvida. Mucha gente se le olvida que no tan solo la fotografía, sino que todos los eventos se hacen por persona y se hacen con dinero. Con muy poquito dinero o mucho, pero que se hace con él. Entonces, bueno, fue Patricia Mendoza que en el 93 dijo el primer gran festival, en aquella espacio de gestión cultural de Conaculta, de una muy naciente Conaculta, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que era la Coordinación Nacional de Eventos, y exposiciones y vinculación con la República Mexicana y todo. Entonces, no existía el Centro de la Imagen, ya se estaba pactando la creación del Centro de la Imagen, pero fue cuando Patricia invita amigos, realmente amigos, y a fotógrafos importantes, todo, y a algunos fotógrafos y algunos grupos fotográficos que ella había conocido a través de esa oficina de coordinación nacional, que hizo un evento muy importante que fue en el año 92, años 20-50 Ciudad de México, que fue un primer festival muy importante, antecedente de Fotoseptiembre, no exclusivamente fotográfico, que se hizo paralelo a aquella exposición hegemónica muy fuerte que se llamó 30 siglos de esplendores. Entonces, bueno, ya teniendo su experiencia, convoca fotógrafos desde su posición como una funcionaria de Conaculta, invita a los museos y a las galerías públicas, pero también a las privadas a unirse a este festival. Entonces, ese fue el primer festival en el 93, que ella lo planteó de entrada como bienal, y también ella fue quien revive la Bienal de Fotografía. La Bienal de Fotografía tiene por ahí una laguna entre sexenios, entre administraciones y todo, y ella es quien revive. Y con el concepto de que un año toque un gran evento de naturalezas muy diferentes, que es la Bienal, y el siguiente año toque un gran evento nacional muy, ¿cómo se llama? Muy inclusivo, que era Fotoseptiembre un año y un año. De repente, bueno, como anécdota, iba a cambiar el sexenio. Entonces ella nos dijo abiertamente para el segundo Fotoseptiembre, que fue anual, el 94, dijo, lo estoy haciendo como una medida de presión política.
de que la fotografía existe, la fotografía merece mucho espacio, de que está muy bien recibido por la República Mexicana Fotoseptiembre, y el 94 ya tuvo una presencia, si no nacional, en todos los estados de la República, con muchísimos estados de la República. Entonces, a partir de ahí, que se revive la Bienal, que se revive Fotoseptiembre, pues son dos de los bastiones más importantes de creación y difusión de la fotografía mexicana. ¿Y qué es el Centro de la Imagen? Bueno, con la que era inminente apertura del Centro de la Imagen, que se dio en el 94, son dos de los ejes sin duda muy importantes del Centro de la Imagen, pero ante todo, note el Centro de la Imagen, lo dice bien Joan, y yo lo suscribo completamente. Yo, como parte de la comunidad fotográfica, que hago colaboraciones para muchos lugares, pero soy un profesional independiente, son muy respetados ambos proyectos, ambas realidades son muy respetadas por todo el gremio fotográfico nacional e internacional. Pues estamos en septiembre y viene Fotoseptiembre 2024. ¿Qué va a pasar este año, Joan? Sí, pues bueno, Fotoseptiembre llega a su edición número 15 con esta, a 31 años de su primera edición. Y en esta ocasión, bueno, el modelo del festival, pues en 15 ediciones ha cambiado. Ahora en las últimas ediciones se ha vuelto un festival temático, y en la edición anterior y esta, implementamos el modelo de país invitado y estado invitado, también como una forma de difundir en la Ciudad de México lo que se produce fuera de la ciudad. Entonces, esta edición del festival está dedicada al tema archivo y memoria, para reflexionar sobre cómo narramos, preservamos e incluso ficcionamos nuestras historias, y qué papel han jugado la foto y la imagen en esa forma de narrar, e incluso como posibilidad de renarrar. Y España y Jalisco son el país y el estado invitado. Entonces, en esa combinación, el programa expositivo trae las primeras exposiciones individuales de Ana Teresa Ortega y Espe Pons en el Centro de la Imagen, en torno a la guerra civil y la posguerra en España, y todas esas visibilizar discursos silenciados en torno a esa historia, ¿no? A partir de cuestiones de arquitectura y paisaje. Tenemos colaboraciones con el Festival Panoramic y el Festival Foto España, que Foto España también es uno de los festivales más importantes de Europa, que nos van a permitir conocer otras aproximaciones y prácticas con los archivos. Y bueno, pues el tema también nos invitaba a rememorar ciertas situaciones y proyectos del centro. Entonces tendremos tres muestras, una dedicada a revisar, pues sí, las 14 ediciones anteriores del festival, como sus 30 años, curada por Estela Treviño, que fue una coordinadora de las primeras ediciones del festival, así que nadie mejor que ella para conocer y contar esa historia brevemente. Y estamos también haciendo una revisión de las fotografías ganadoras de la Bienal de Fotoperiodismo, que tuvo 6 ediciones del 94 al 2005, un proyecto emblemático para reconocer el fotoperiodismo en nuestro país, y va a ser una oportunidad para honrar ese legado y mirar pues qué pasó en esos años. Y también una revisión de del imaginario en torno al levantamiento zapatista en un proyecto audiovisual con una artista francesa, Clémence de Montgolfier. Y eso es lo que traemos en el Centro de la Imagen. Y como bien explicó Armando, Fotoseptiembre, me gusta decir que es una fiesta nacional, es una fiesta de traje. El Centro de la Imagen pone la casa, pero la fiesta y las exposiciones la trae la comunidad. Entonces, la Red de la Imagen, que es el otro gran integrante de Fotoseptiembre, trajo a la fiesta 160 exposiciones por todo el país. Son, si no mal recuerdo, unos 25, 27 estados, más 5 países. Así que eso me gusta mencionarlo y aclararlo, porque Fotoseptiembre es una fiesta nacional, de alcance nacional, porque también la hace la comunidad. El centro pone sus exposiciones en su sede y ciertas actividades aquí en la ciudad, pero este año Fotoseptiembre trae 160 exposiciones por todo el país. Padrísimo, pues vamos a la fiesta de la fotografía, Fotoseptiembre, en el Centro de la Imagen, ahí en la Ciudadela, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero qué gusto que nos hayan visitado esta tarde lluviosa aquí en Museo del Ocio. Y nada más para cerrar, me gusta preguntarles, ¿cuál es su ocio favorito? Pues yo diría que ocio, poner orden en la casa y ir sacando todo lo que ya no sirve. Ok. ¿Sabes? Mi vida la ocupa las artes visuales por completo. Pero sí, habría que decir como ocio, que yo no lo califico como ocio, pero en este tenor puede ser, soy un gran admirador del ballet folclórico.
y de la música, por eso, bueno, tampoco sé cómo de la música mexicana en español, y particularmente la música ranchera y demás. Entonces, cuando yo tengo un tiempecito y no hay algo más, y hay ballet folclórico, yo veo un ballet folclórico con todo el gusto del mundo. Le digo que hasta los ballet infantil folclóricos los disfruto yo. Y a fuerza de tantos años de ver ballet folclóricos, pues bueno, sé leer lo que hacen bien y lo que hacen mal, pero ahí sí, como a nivel de la fotografía, que me pongo como, no, esto no me gusta, esto no, esto abreva en ta. En el ballet folclórico sé dónde abrevan y sé quién lo hace bien, quién lo hace mal, pero ahí lo disfruto. Ahí no me pongo como crítico, ahí me pongo como un espectador muy gozoso y muy lúdico a ver el ballet folclórico y la música ranchera mexicana. Padrísimo, pues muchas gracias por acompañarnos. Los encuentran en Instagram, en Facebook. Ajá. ¿Tienen redes sociales? Sí, claro, Instagram y Facebook yo. Armando Sí, Cristeto. yo X, todas como Trujillo Jo. Buenísimo. Pues gracias, yo soy Ángel Conto. Les agradezco que hayan estado con nosotros hoy en Museo del Ocio. Visiten en nuestra página en Spotify, por supuesto las plataformas de Bull Terrier FM. Gracias a Diana Gutiérrez en la producción. Y bueno, pues aquí nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Museo del Ocio. Gracias.